Les voy a presentar un libro, el primer volumen de una trilogía en la que plasma su memoria autobiográfica, reconstruyendo los 13 años de cerrojazo fronterizo desde 1969 hasta 1982. El periodista gibraltareño de madrilense ha ejercido su profesión a lo largo de 3 décadas en diarios de Gibraltar y es también autor de 6 libros de ficción. Oliva se ha caracterizado por cultivar la concordia entre Gibraltar y España, especialmente a través de la línea, ciudad con la que se siente muy vinculado por sus raíces familiares. Bueno, 1969-1982. Vamos a hablarles un poco de ello, porque tampoco quiero yo desgranar una cosa que pueden encontrar en un libro que se llama Cartas de amor de un gibraltareño a la línea de la Concepción. Nos hemos venido precisamente hasta la línea para hablar con Francisco Javier Oliva. Francisco Javier Oliva es una persona que ha estado en el mundo de la comunicación periodístico muchos años, tiene 6 libros, en este caso en su poder y escritos, y este que les presentamos ahora, que lo veo muy interesante, porque saben ustedes que hay mucho tema con Gibraltar y mucho que cortar, ¿no? Y nos hemos venido a tomar un cafelito con él. Le voy a dar la bienvenida y las gracias sobre todo, Paco, por hacernos un hueco en tu agenda, que estás ahí por invitarme, trabajando y bueno, Cartas de amor de un gibraltareño de la línea de la Concepción. Cuéntanos un poquito, porque este es el principio de una trilogía, ¿no? Sí, este es el primer volumen de una trilogía a la que seguirá la segunda parte. Será más o menos la misma temática, pero desde Gibraltar, y después un tercer volumen que se concentrará más en la década de los 80, ¿no? Pero este primer libro de esta trilogía son, digamos, mis recuerdos, mis memorias de cuando estaba la frontera cerrada y mi familia veníamos a la línea, que mi abuela vivía aquí durante las vacaciones de verano, ¿no? Las vacaciones de verano, vacaciones de Navidades, a veces también incluso por Semana Santa, y es un poco el mundo, recuperar un mundo que ya no existe y un mundo visto por los ojos de un niño de 7 años, ¿no? Y entonces recoge un poco lo que era la línea en aquel momento. Hay que decir que podemos ver fotografías, porque viene ilustrado por fotografía y de la época en sí, ¿no? Tu madre era una linense de pro, ¿no? Sí, mi familia, una gran parte de mi familia son de la línea, también de Cádiz, ¿no? Y por parte de mi padre de Gibraltar, pero toda la familia por parte de mi madre andaluza, ¿no? ¿Cómo vives tú eso de niño? Porque, bueno, con la alegría de que dices, vamos a ver a la familia, pero hay un momento que tengo que coger un barco, esto como lo veo, mamá y papá en un momento dado que se veían igual en tensión por la situación, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de que mi madre siempre supo hacerme entender, ¿no?, de que lo que estaba ocurriendo en España en aquel momento, que no había una democracia y todo eso, era algo puntual, era algo que estaba ocurriendo en aquel momento, pero que lo que era España en sí era algo que era mucho más que lo que era un régimen determinado en un momento dado de la historia, ¿no? Entonces eso yo lo pude entender desde muy niño, ¿no? Y entonces realmente lo que comentas de los viajes para mí eran verdaderamente traumáticos, porque a mí no me gustaba el barco, y la idea de tener que hacer estos viajes transcontinentales, viviendo mi abuela prácticamente a 15 minutos de donde vivía yo, a mí me costaba mucho trabajo y lo pasaba mal. Tengo recuerdos que ilustro en el libro sobre el puerto de Tánger, que era para mí como una pesadilla estando despierto, ¿no? Y entonces toda esa experiencia era bastante traumática para un niño de 7, 8 años. Pero claro, todo se compensaba cuando ya llegaba a la línea y ya podía ver a mi abuela y a mis primos y poder estar aquí en la línea, tú sabes. Entonces yo lo veía de esa manera, ¿no? Bueno, es como hay que pagar un precio para luego poder estar. Claro, era la recompensa de poder volver a ver a tu abuela, que
que hacía tanto tiempo que no veías, ¿no? Con que compensaba, al final compensaba y después y todo lo demás que la línea representaba, ¿no? Y me ofrecía y me dio, ¿no? Durante todos esos años. Y crear una vinculación ahí, ¿no? Con la gente de la línea ya, con amigos que te dejaba de año a año. Yo siempre he dicho de que yo cuando estoy en Gibraltar y vengo a la línea salgo de mi casa para entrar en mi casa otra vez, ¿no? Entonces me siento tan en casa en Gibraltar como aquí en la línea, ¿no? Entonces, y siempre me he sentido bienvenido aquí, ¿no? Nunca he tenido nadie que me haya podido decir nada por el hecho de que yo fuera de Gibraltar, ¿no? Al revés. ¿Te has puesto a pensar en cómo entendería esto, por ejemplo, un madrileño? Esto que estamos contando. Bueno, desafortunadamente, yo soy periodista de profesión y entonces he tratado con muchos periodistas de Madrid, con diplomáticos de Madrid y todo eso. Y desafortunadamente el tema de la Gibraltar y la línea y de eso, hay mucho desconocimiento, ¿no? Se ve como una cosa abstracta, ¿no? Como un problema histórico, pero no se entra en el detalle de lo que es Gibraltar y lo que es la línea, lo que es la convivencia de seres humanos, ¿no? Se lanzan como eslóganes de aquí a allí, ¿no? A mí recuerdo que hace poco estuvo aquí Macarena Olona, la diputada de Vox, que por otra parte es una persona que me merece todo mi respeto porque es abogada del Estado y es diputada del Parlamento de España, entonces en ese sentido, tú sabes, nada que objetar. Pero que venga de Madrid aquí a decir que cierren la frontera, realmente dice uno, bueno, pero si ya se trató en el 69, se cerró la frontera y tuvo el efecto contrario a lo que se pretendía en aquel momento. La gente no dijo queremos ser españoles, sino al revés, hubo un rechazo y se creó antagonismo, ¿no? Y entonces fue muy contraproducente al interés de España, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en mi opinión, la política exterior de España hacia Gibraltar ha sido torpe, ¿no? Generalmente, ¿no? Y porque verdaderamente es que se puede trasladar a las relaciones humanas, ¿no? Si tú quieres seducir a alguien, hay una forma de seducir a alguien, ¿no? Y hay una forma como tú lo seduces a alguien, ¿no? Entonces, en plan, cerrando fronteras y hostigando y todo eso, tú consigues el efecto contrario a lo que tú a lo mejor pretendes, ¿no? No se consigue, y además de ambas partes, ¿no? Claro, claro. Pero claro, es lo que hemos hablado, lo que tú citabas antes, ¿no? Hay un desconocimiento total sobre la zona en sí y cómo se convive, ¿no? Que yo creo que gracias también a vosotros, a las personas que hacéis llegar el mensaje, ¿no? De esta forma, ¿no? Desde la visión, por ejemplo, de niños, porque prácticamente nos cuenta hasta la apertura de la verja, ¿no? Sí, bueno, claro. ¿Tú ahí qué edad cuando la abren? Cuando la abren, es que lo interesante de eso es que cuando la abren en el 82, yo ya estoy estudiando periodismo en Reino Unido y yo me entero por Radio Exterior de España. Porque yo escuchaba Radio Exterior de España para escuchar los resultados de la Liga de Fútbol, ¿no? Y después escuchaba también programas, El Loco de la Colina y el de Fernando Poblet, en fin, la radio la escuchaba mucho, ¿no? Entonces me enteré ahí que estaban abriendo la frontera, pero claro, ya para el 85, cuando ya abre para la mecanización, sí. Sí, el tráfico, ¿no? Y los coches, yo ya estoy trabajando en el periódico, en la crónica, y entonces yo lo cubro para mi periódico en la apertura, ¿no? Entonces lo viví las dos aperturas de manera muy diferente, ¿no? La primera desde la distancia, lo cual me causó, fue un impacto emocional fuerte, ¿no? Porque yo escuchaba lo que estaba ocurriendo y decía, esto es mío, ¿no? De mi casa, esto me afecta, ¿no? Y ya en el 85 pues ya estaba metido de lleno en el tema, ¿no? Ya como periodista, ¿no? ¿Y en Gran Bretaña qué pensamiento se tenía sobre Gibraltar? Bueno, en aquella época, en esa época había muy poco conocimiento de lo que era Gibraltar, ¿no? En el 82 tú decías que eras de Gibraltar y la gente no te entendía, no sabía exactamente, se creía que eras de Malta o algo así, ¿no? Digamos, ha habido más conocimiento sobre el tema de Gibraltar de 20 años a esta parte, ¿no? Que
También cuando hubo lo de la soberanía compartida y el referéndum que hubo, y que hubo una movilización muy fuerte en Gibraltar en contra de aquello, eso sí saltó a los medios de comunicación en Inglaterra, y entonces eso creó ya unas expectativas y más conocimiento de lo que era el tema de Gibraltar. Anteriormente, porque yo tenía amigos allí y tal, y me decían, bueno, allí que estáis viviendo entre monos y tal, ¿sabes? Porque la gente se cree que tú estás viviendo en cueva o algo así, ¿no? Había mucho desconocimiento en aquel momento, ¿no? de que no se preocupase. Bueno, porque realmente Gibraltar cumplía las funciones de una base militar, ¿no? Más que de otra cosa, ¿no? Un sitio estratégico, una base militar y de comunicaciones, ¿no? Era el paso del estrecho, era en plena Guerra Fría, monitorizando el paso de los barcos de la Unión Soviética, ese tipo de cosas, ¿no? Eran elementos para una buena novela de espionaje, ¿no? Totalmente, vamos. Y el sitio estratégico, ¿no? Se tuvo que vivir muy mal aquel momento, ¿no? Del cierre. Pero mira, el ser humano se adapta. Porque hay presión, porque prácticamente, no como ahora, pero se vivía bien, ¿no? Básicamente si sobrevivimos porque el gobierno británico inyectó lo que se llamaba Overseas Development Aid, que era como fondos para territorios de ultramar, ¿no? Entonces cada año pues daban 6, 7, 8 millones de libras para obras de infraestructura en Gibraltar, lo cual creaba empleo. Después estaba la base militar que dio empleo a todo el mundo y los distintos departamentos del Ministerio de Defensa. O sea que la población ahí no se pasó después de los primeros años, porque hubo que establecer nuevas vías de abastecimiento de víveres y de primeras materias, ¿no? Entonces, claro, lo que había hecho España siempre, pues se utilizó Marruecos, tanto para mano de obra como para verduras, fruta y todo eso. Entonces, después de estos primeros años que se busca una alternativa a todo eso, pero iba a decir, el ser humano acaba adaptándose, ¿no? Acaba adaptándose a todas las situaciones, ¿no? Y no teníamos más remedio, ¿no? No teníamos más remedio que seguir viviendo y seguir y buscar que todo pasara. ¿Cómo era esa vuelta de la línea de la Concepción a Gibraltar otra vez después de esos meses de verano? Duro, ¿no? Bueno, lo que pasa, sí, pero claro, lo que pasa es que los niños también son muy se adaptan a todo también, ¿no? Porque uno a esa edad, pues yo estaba en Gibraltar y echaba de menos la línea, pero cuando estaba aquí echaba de menos aquello también, ¿no? Sí, es un poco quizá el síndrome de la frontera, ¿no? Que uno siempre añora la otra parte, ¿no? Cuando están, y eso yo he experimentado eso muchas veces, ¿no? De estar pasándolo muy bien en la línea, pero echando de menos mi casa en Gibraltar, y cuando estaba en la época de escuela y todo eso, deseando que llegara el verano para venir, ¿no? Porque la línea era muy divertida en aquel momento. Cosas que hoy en día tú las comentas y dices, bueno, ¿esto qué es lo que es? Pero yo recuerdo que una de las cosas que yo hacía era coleccionaba estampas de fútbol, de la Liga de Fútbol Española y tal, y después pasaba horas intercambiando estampas con otros niños, ¿no? Entonces eso se lo cuento yo a mis hijos y dice, bueno, ¿qué me estás contando, no? Pues sí, así nos divertíamos, ¿no? Y luego había muchas cosas que hacer en la línea también, ¿no? Estaban las carreras de motos que empezaban en aquel momento, ¿no? Eso era un campamento, ¿no? De que estaba el circuito. No, el circuito estaba aquí mismo en la ciudad deportiva, ¿no? Y yo recuerdo pasar muchos años que venía, que estaba Ángel Nieto y Benjamín Grau, Víctor Palomo. Aquello era un espectáculo, ¿no? Igual que el torneo Ciudad de la Línea de fútbol, ¿no? Que fue la primera ocasión que tuve de ver partidos de fútbol. Yo soy muy aficionado al fútbol y esa fue la primera oportunidad que tuve gracias a mi tío, que me llevaba a ver los primeros 3 o 4 torneos Ciudad de la Línea. Fui a varios partidos, ¿no? Entonces la línea había a pesar que era el año 70, principios de los 70, que puede parecer que no había mucho que hacer, pero un niño siempre encuentra, incluso el patio de mi abuela, para mí era una aventura de Julio Verne, ¿no? Permanente, ¿no? Allí descubriendo a lo mejor alguna casa que estaba abandonada y entrando, y los niños encontramos manera de adaptarnos, ¿no? Con la imaginación. En un patio se puede convertir en
en un barco, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y de eso hay algunos apuntes en el libro, ¿no? Sí, un niño no está sujeto a las presiones de los adultos, ¿no? Entonces, en ese sentido, goza de esa libertad, ¿no? Que después ya cuando uno es mayor y se van acumulando las responsabilidades y ya uno ya ve los conflictos y las fricciones y ya ve los contratiempos, ¿no? Con esa edad tú nada más que estar divirtiéndote y jugando y todo es un juego, ¿no? ¿Qué es lo más duro que te ha costado plasmar? Lo que del cierre de la frontera. No, bueno, el libro, bueno, quizás lo más duro ha sido el hecho de que yo, que soy un producto, un hijo, un miembro de la generación del cierre de la frontera, ¿no? Que tuvimos que hacer tantas peripecias para poder ver a nuestros familiares, a una reflexión sobre lo que sería para Gibraltar un Brexit no negociado, ¿no? Y si no volveríamos a vernos en una situación, si no igual, porque incluso no tendría que cerrar la frontera físicamente, que se cortase totalmente la comunicación entre los dos territorios, pero económicamente podría ser devastador para Gibraltar el hecho de que no hubiese un tratado europeo. Entonces recuerdo que el 31 de diciembre, cuando el ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, y la ministra de Asuntos Exteriores, entonces González Flaya, cuando anunciaron el acuerdo de Nochevieja, para mí fue un momento de gran alegría, ¿no? Y lo he podido decir cuando me han entrevistado en otros momentos, en la presentación del libro. Para mí eso fue un momento de muchísima felicidad, ¿no? Porque dije, hombre, aquí hay una base sólida sobre la cual se puede construir un tratado europeo. Me dio mucha alegría escuchar a Picardo hablar de tener un arco de prosperidad compartida, y yo dije, qué alegría, ¿no? Esto es lo que se debió hacer cuando abrió la frontera, y ahora quizás el destino, ¿no?, nos da una segunda oportunidad, y yo creo que esta vez todas las partes, todos los actores de esta película, ¿no?, están en la misma, en sintonía, ¿no?, para decir aquí tenemos que trabajar en conjunto para hacer que esta zona prospere, ¿no?, que se levante el nivel de vida del campo de Gibraltar y que conjuntamente podamos avanzar y crecer aún más y, vamos, convertir esta zona en una zona de prosperidad y de futuro para los jóvenes, ¿no?, sobre todo, ¿no?, para las nuevas generaciones, ¿no?, darle oportunidades a los jóvenes de estudiar, de trabajar, ¿no?, de no tener que echarse a echar cajas de tabaco o cosas así, que ha sido una lacra que vivimos nosotros en los 90 y que se ve ahora todavía. Entonces, erradicar eso, pero aunque tiene que haber acciones policiales, pero no solo acciones policiales, ¿no? Hay que darle oportunidades a la juventud para que estudien, para que trabajen, y así es como se avanza, ¿no? Estamos obligados a darle una prosperidad, ¿no? Y cuando uno además piensa, ¿no?, si tiene hijos, ¿no?, y con esto ya ha vivido. Con esto ya ha vivido, claro, exactamente. Es que es eso, ¿no? Es que cuando tú has vivido todo eso, lo último que tú te imaginas es que, joder, tus hijos igual van a encontrarse en una situación parecida, ¿no? Entonces dice uno, no, por favor, vamos a tener la cordura y el pragmatismo y la inteligencia suficiente por todas las partes para asegurarnos de que nos ponemos en marcha y que avanzamos en la dirección adecuada, ¿no?, para beneficio mutuo, ¿no?, desde el respeto mutuo a beneficiarnos las dos partes. Paco, cuando te pones en el libro te empiezas a reconstruir otra vez la historia de nuevo, pero bueno, me imagino yo que habrán surgido muchos recuerdos ahí que estaban en la recámara y que conforme has tirado de uno ha salido otro, ¿no? Y ha ido construyendo la historia con ese hilo conductor, ¿no? Todo comenzó una caja de fotografías que vi en mi casa, en casa de mi padre, y empecé a mirar fotos del patio de mi abuela, de mis padres, de mis tíos, de mis primos, y ya mirando esas fotos pues se me vinieron a la cabeza infinidad de recuerdos, ¿no? Entonces me puse a apuntar, y así empezó todo, ¿no? Y después ya hablando con familia, hablando con amigos, hablando con gente que vivió todo aquello. Por ejemplo,
le hago una entrevista al médico don Eloy, que era el médico de mi abuela durante toda la vida, y para ¿sabes? Has vuelto a revivir cosas. Tú sabes que es que vivía en la misma calle que mi abuela, ¿no? Entonces he podido hablar con él, me contó la historia de la línea de aquel tiempo, y así he ido, ¿no? Tirando de distintos hilos, ¿no? Incluso hablé con los dueños del Cine Imperial, ¿no? Porque el Cine Imperial para mí ha sido muy importante, ¿no? En mi vida, porque la afición mía por el cine empieza en aquellas sesiones continuas, ¿no? Del Cine Imperial, en la que pues, yo entraba a las 4 de la tarde y salíamos a las 12, ¿no? Porque nos dejaban de empalmar una sesión con la otra. A veces había algún portero que nos echaba, ¿no? Y entonces todas esas cosas, todas esas aventuras están ahí, ¿no? De ser joven, ¿no? Sobre todo también muy bonito porque tú has seguido manteniendo el contacto con esos amigos de la, ¿no? de la niñez, de la juventud, y es muy bonito porque muchos se habrán visto reflejados, ¿no? Te han dicho, me acuerdo de esto, Paco, me acuerdo de lo de esto. Es que yo creo que lo interesante de este libro es que recupera ese mundo que ya no existe para los jóvenes, ¿no? Que digan, ¿qué hacía un niño de 7 años, o un niño ya hasta un adolescente que hace en la línea a mediados de los 70, ¿no? Entonces está ese elemento, ¿no? de interés para gente más joven. Pero claro, después la gente de mi edad que ha vivido lo del Cine Imperial, lo del futbolín de Antonio en la calle San José, lo de las carreras de moto, el trofeo Ciudad de la Línea, tú sabes lo que era la línea, ¿no? En aquel momento, ¿no? Se van a reconocer ahí, ¿no? Lo que era eso, ¿no? Intercambiando las estampas de fútbol, los álbums de la liga de primera división. Entonces hay muchas cosas que gente de mi generación va a reconocer, va a acordarse, ¿no? Va a sentirse reflejado en eso, ¿no? Sin duda, vamos, sin duda. Tiene esa doble vertiente el libro. ¿Están en la difusión del primero y ya en preparación con el segundo? Sí, bueno, claro, el segundo lo tengo ya bien estructurado, ¿no? Y si todo va bien espero tenerlo listo para el año que viene. Y también estoy trabajando sobre el tercero, ¿no? El tercero de la trilogía, que ya sería para el año siguiente. Pero claro, el escritor es como un cocinero que tiene distintas cazuelas en el fuego, ¿no? Así hirviendo, y el escritor es igual, ¿no? Va siguiendo distintos proyectos simultáneamente, ¿no? Sí, porque claro, ya te llegas a la actualidad de lo que estamos viviendo. Claro. Eso, plasmar el sentimiento que tenemos ahora con la incertidumbre de qué va. Es que, ya te digo, yo cuando el 31 de diciembre salió el anuncio del acuerdo de Nochevieja y todo eso, yo hablé con el servicio de publicaciones y le pedí que por favor me dejaran de escribir una nota introductoria, pero claro, el texto del libro está impregnado con cierto tono pesimista, ¿no? De decir lo que te he comentado, ¿no? Porque digo, bueno, ¿qué va a pasar ahora si no hay acuerdo? ¿Qué vamos a tener? Una frontera imposible de manejar, ¿no? Entonces, ese tono un poco pesimista impregna todo el libro. Entonces, cuando salió esa puerta esperanzadora que fue el acuerdo de Nochevieja, con la posibilidad de un tratado europeo, quise hacerme eco de ese hecho, ¿no? Y entonces el libro le pido al lector que lo lea, pero ya sabiendo que hay luz al final del túnel, ¿no? Que hay una esperanza, digamos, que hay elementos sólidos de que pueda haber un acuerdo diplomático de largo alcance que sea de beneficio para ambas partes, ¿no? Paco, el libro, si nos queremos hacer de él, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, el libro lo tiene la librería Ares, que si está en venta allí o si no lo ordenan, y también creo que la Bahía de Letras, que tienen tienda en la línea y tienen en Algeciras, creo que también lo tienen. Tú sabes, con que en esos dos sitios lo pueden pedir o lo tienen. Pues nada, ya saben ustedes que si quieren descubrir esas cartas de amor de un gibraltareño a la línea de la Concepción, conozcan a Francisco Javier Oliva, que es el autor. Muchísimas gracias, de verdad,
Paco, por compartir con nosotros este ratito. Gracias a vosotros por esta oportunidad de esta entrevista para promocionar el libro y para... Y nos veremos en la segunda. No, por supuesto que sí, claro. Muchas gracias. Gracias a vosotros.